Los líderes del G7 miran al cielo cómo descienden los paracaidistas de ese cielo celeste sin lluvias, pero sí hay lluvias y de euro para Ucrania, un préstamo financiado con intereses de los fondos rusos congelados. En ese marco, Estados Unidos y Ucrania también firmaron un acuerdo de seguridad y ocupa un lugar importante en la agenda la disputa comercial con China, que también se va a volcar en la declaración final, en una cumbre en la que participan otros países como Brasil y Argentina como invitados. Lula y Milei probablemente se verán las caras. Bienvenidos y bienvenido Darío Menor, nuestro colega que está ahí mismo en Bari. Darío, 3 o 4 puntos que nos resuman lo importante de la cumbre de ayer y lo que pasó o lo que viene hoy. Saludos aquí desde Bari, desde el centro de prensa donde nos encontramos los periodistas acreditados para esta cumbre del G7 que se está celebrando en un complejo hotelero muy lujoso de Borgo Egnazia, aquí en esta región de Apulia, en el sur del país. Recordemos que Italia ahora mismo está ejerciendo la presidencia de turno del club de las democracias liberales más importantes del mundo y por eso en la cumbre anual se celebra aquí. Nos encontramos ahora mismo en la segunda jornada de esta cita internacional. Ayer el gran tema fue el acuerdo para abrir una línea de créditos a Ucrania por valor de 50.000 millones de dólares, 46.000 millones de euros que van a estar garantizados con los intereses de los activos rusos que están congelados tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Otro punto significativo fue el acuerdo que firmaron los presidentes de Ucrania y de Estados Unidos, Volodymyr Zelensky y Joe Biden respectivamente. Se trata de un pacto de cooperación militar por 10 años que garantiza el acceso a Kiev de la tecnología armamentística de Estados Unidos y que le va a permitir aguantar mejor de lo que está haciendo hasta ahora la invasión de Rusia. Y finalmente, otro de los temas que está sobre la mesa y sobre el que se debate hoy es la inteligencia artificial. Hay una mesa redonda convocada sobre este tema y en la que es muy significativo que va a participar el Papa Francisco. Es la primera vez que un obispo de Roma está presente en una cumbre del G7. Y un Volodymyr Zelensky que firmó ese acuerdo de seguridad que mencionabas, al que estamos viendo ininterrumpidamente desde hace días. En el aniversario del Día D en Normandía, en la Conferencia para la Reconstrucción en Berlín, lo veremos en la Conferencia para la Paz en Suiza, y ahora en Italia, además de ese acuerdo que mencionabas, algo que se había acordado precisamente en una reunión del G7, ahora se terminó de poner la firma a ese préstamo de 50.000 millones de dólares financiado por los intereses de los fondos rusos congelados. Y se suma Carlos Martínez Lázaro, a quien agradecemos desde ya. Él es economista y profesor en la IE Business School de Madrid. Nos lo contaba Darío, se trata de una operación compleja, este préstamo que se le ha concedido a Ucrania. Ucrania en un principio quería utilizar no los intereses, sino los activos congelados. ¿Cuál es la diferencia jurídica entre utilizar los activos o los intereses de ellos? Y la pregunta de si esto ahuyenta los temores que algunos países tenían de que la plaza occidental sea menos atractiva y que contribuya a este proceso incipiente para algunos de desdolarización en los mercados financieros. Bueno, vamos a ver, la principal diferencia entre utilizar los activos que están entre 300 y 350.000 millones y utilizar los intereses que se calculan unos 3.000 al año es una cantidad económica, pero evidentemente también hay cuestiones jurídicas. El problema, yo no soy experto jurídico, pero sí que es cierto que utilizar esos 300.000 millones de fondos rusos para garantizar los préstamos o dárselos directamente a Ucrania hubiera supuesto problemas jurídicos, ¿no? Difíciles de resolver. Al final lo que se va a utilizar son los intereses que va dando, esas inversiones, como digo, esos 3.000 millones al año, y tal vez el problema que pueda haber es en el futuro cuando se firme, si algún día se firma la paz y Rusia vuelve al concierto de las naciones, digamos, occidentales, pues ¿qué ocurrirá con eso, ¿no? Es un riesgo que puede estar ahí. La idea es ir pagando los intereses del préstamo de 50.000 millones con esos rendimientos que dan los activos rusos y bueno, y no sería tanto un problema más allá de las protestas rusas, pero el problema vendría en un futuro una vez que la guerra acabase y que Rusia reclamase pues no solamente sus activos congelados, sino también los rendimientos que han producido durante todo este tiempo.
Y de esas protestas que hablaba, justamente hoy Vladimir Putin se refirió a esta operación, si se concreta, como un robo. ¿Qué responden, Darío, las potencias occidentales o las de ahí del G7 a esto? ¿Cómo justifican esta utilización de intereses procedentes de los activos rusos? Ayer pudimos escuchar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que decía que esta decisión mandaba dos mensajes. Claro, el primero era a Kiev, diciendo que Occidente va a mantener su apoyo en la guerra durante todo el tiempo que era necesario. El segundo mensaje se lo mandaba al presidente ruso, Vladimir Putin, diciéndole que no puede ganar esta guerra. Es evidente que los países del G7 daban por descontado que iba a haber una protesta por parte de Rusia, pero no hay inquietud excesiva sobre lo que pueda pasar, porque recordemos que a cada movimiento que ha habido, las sanciones o distintas decisiones políticas que ha provocado la invasión de Rusia, en parte en los países occidentales, siempre ha habido estas amenazas por parte de Moscú. Y Juan Carlos, vuelvo a un punto que tocaste antes y que me gustaría profundizar. ¿Pensás que hay una incipiente desdolarización en los mercados globales? Yo creo que no. Se lleva hablando mucho tiempo de la desdolarización y de monedas alternativas, del yuan, de los BRICS, de crear su propia moneda. Brasil siempre ha sido muy activo en eso. Realmente yo creo que hoy por hoy no se dan las condiciones. Creo que a pesar de todos los intentos de China, de expandir su divisa, hoy yo creo que la economía internacional se sigue moviendo por el dólar y realmente veo difícil que eso ocurra en los próximos años. Es verdad que China está tratando de que el yuan sustituya en parte al dólar en comercio internacional, sobre todo con países que ellos consideran aliados, pero me cuesta ver en el corto plazo una, digamos, pérdida de cuota de mercado o de importancia del dólar en el comercio internacional. Creo que todavía vamos a tener dólar y si no euro durante mucho tiempo. Y si hablamos de yuanes y de comercio, vamos al próximo punto, Darío, que es llamemos, o como la llaman los medios, la guerra comercial. Por ahora, guerra de aranceles, amenazas de aranceles. Aquí las opiniones no sé si serán tan unánimes. Alemania no era tan favorable a muchas medidas proteccionistas. Otros países en Europa sí insisten en eso. ¿Has visto matices entre los países del G7 y cómo se va a volcar esto en la declaración final? Sin duda que hay muchas expectativas sobre qué puede decir la declaración final acerca del desafío tecnológico e industrial que plantea China, aunque lo cierto es que el documento final todavía no se ha aprobado, por lo que no sabemos realmente qué es lo que va a decir el G7 sobre este tema. En cualquier caso, el ambiente es el que estás contando. Recordemos que en los últimos días ha habido decisiones tanto por parte de las autoridades de Estados Unidos como también de las autoridades de la Unión Europea para imponer aranceles a la venta de automóviles chinos en Europa y en Estados Unidos, al considerar que las empresas que los fabrican estarían recibiendo ayudas ilícitas por parte de las autoridades de Pekín. En cualquier caso, es un tema que genera sensibilidades distintas, como estás contando, dentro también del seno de la propia Unión Europea. Estos son momentos en que se está negociando la declaración final y, bueno, habrá que ver a qué acuerdo de mínimos llegan. Y le agradecemos a Darío que nos llevó al otro tema, justamente el de las medidas compensatorias. Lo concreto es que la Unión Europea siguió a Estados Unidos e impuso medidas compensatorias, decía, contra los autos eléctricos chinos, pero no se trata exactamente de las mismas medidas que aplicó Estados Unidos. ¿Qué se diferencian estos aranceles que va a aplicar la Unión Europea con los que ya aplica Estados Unidos, Juan Carlos? Bueno, hay diferencia fundamental. La primera es que Estados Unidos ha aplicado unos aranceles a todos los vehículos eléctricos fabricados fuera de lo que ellos consideran Norteamérica, es decir, Estados Unidos, Canadá y México, lo cual también afectaría a los vehículos eléctricos
fabricados en Europa en el caso de llegar a Estados Unidos. Un arancel que empezó por el 25% y que ha sido cuadruplicado hasta el 100-102%, lo cual pues supone un aumento de precio verdaderamente significativo y una barrera muy fuerte para que esos países, para que esos coches lleguen al mercado norteamericano, que además esos aranceles se aplicarían también si, por ejemplo, las empresas chinas utilizaran México como una base productiva para intentar introducirse en el mercado americano. También han amenazado con aplicarlos. Digamos, son aranceles generalizados y que además van que lo que tratan es de proteger sobre todo y que no entren coches chinos en el mercado norteamericano. En el caso de Europa es distinto por dos razones. Lo primero, porque los aranceles van a ser por marca, no se van a aplicar a todos los fabricantes chinos, sino dependiendo de la marca y de la colaboración que esta marca haya tenido en el proceso de pesquisas que ha utilizado la Comisión Europea para tratar de determinar esas subvenciones que el gobierno o las autoridades chinas aplican a sus fabricantes en las distintas, digamos, pasos de la cadena de valor de fabricación de un vehículo. Pues, como digo, son aranceles que van por marca, desde un 21% aproximadamente a los que más han colaborado, hasta el 38% a aquellos que menos han colaborado, que la Unión Europea considera que no lo han hecho, que la Comisión Europea. Y eso se suma a un arancel del 10% que ya existía, por lo cual estamos en niveles, pues en algunos casos, que pueden llegar casi al 50% de arancel. Son aranceles menores, como digo, son aranceles segmentados y son aranceles que plantean muchas dudas porque lo que no está claro es si se van a aplicar también a los vehículos de marcas europeas que son fabricados en China para luego traerlos a Europa y venderlos aquí. Eso es algo que está por determinar si va a ocurrir y eso es algo que sobre todo da mucho miedo a Alemania. No solo porque tiene vehículos, sus fábricas o sus marcas tienen vehículos o fabrican vehículos en China o que luego traen al mercado europeo y que podrían ser sujetos de esos aranceles, sino también porque Alemania exporta muchos coches a China y tiene miedo de que el gobierno chino, digamos, pague con la misma moneda y implique y le ponga aranceles a las importaciones de coches europeos, ¿no? Por tanto, bueno, no hay ese consenso del que hablabas. Países como España o Francia son más favorables, especialmente Francia, a ese tipo de aranceles para proteger la industria europea. Países como Alemania lo miran con mucho cuidado, con mucho miedo por las represalias que eso podría provocar sobre las exportaciones alemanas de vehículos a China. Y no me quiero ir mucho de nuestro foco, que es el G7, pero quería ir con vos, Juan Carlos, a hablar sobre un mantra que es exceso de capacidad. ¿Hay exceso de capacidad? ¿Es algo que se pueda medir técnicamente? Nos estamos refiriendo, por supuesto, a lo que se le imputa a China. Exceso de capacidad que hace que nos envíe todo ese exceso a todos los países del globo prácticamente. Sí, eso es lo que parece que ocurre. La inversión ha sido brutal en China en los últimos años para dominar toda la cadena de producción del vehículo eléctrico y para apoderarse de esa industria. Y hoy lo que parece que está dando es salida a todos esos excedentes que tiene de producción a unos precios pues que no responden a lo que la Unión Europea o la Comisión Europea entiende como la realidad de los precios de los vehículos eléctricos, y por eso la razón de esos aranceles. Hoy en día las fábricas chinas están en capacidad, están en disposición de inundar los mercados internacionales. En Europa el año pasado entraron unos 400.000 coches chinos y esa es una cifra que no va a ir sino creciendo, y de ahí la necesidad a ojos de la Comisión Europea de aplicar esas medidas para frenar esa entrada. Cosa distinta es la fabricación de vehículos chinos en Europa. Hay ya proyectos muy avanzados para que marcas chinas fabriquen, por ejemplo, en Barcelona, fabriquen en Rumanía, en Hungría, y que de alguna manera, bueno, pues parte, aunque sean vehículos chinos, estén fabricados en Europa y parte de esa cadena de producción se traslade, si no fabricados, sí ensamblados, y parte de esa cadena de producción que hoy está en su totalidad en China se traslade parcialmente a Europa. Eso es algo que las autoridades europeas no verían con malos ojos, no solo porque parte de esa, como digo, producción o de cadena de producción se realizaría en Europa, sino también porque ayudaría a avanzar en la difusión del vehículo eléctrico y, por tanto, en la descarbonización de la economía europea, algo que también es un objetivo muy, muy importante y algo que va muy lento, porque los coches que tenemos ahora en Europa eléctricos en general son caros, porque no hay suficientes puntos de recarga y porque el despliegue de esos vehículos pues no está siendo a los ritmos a los que le gustaría a la Comisión Europea para avanzar en ese proceso de descarbonización. Y en eso pueden ser una ayuda los vehículos chinos fabricados en Europa.
Y otra cosa que quería preguntarle, Juan Carlos, estamos hablando del G7. El mundo está cambiando, el mundo cruje en guerras, en disputas comerciales. El G7, un bloque poderoso, un grupo de países poderosos, sin embargo, está perdiendo importancia relativa. Quería ver cómo ves el futuro de esto o si es un proceso irreversible, cómo pueden tratar estos países de seguir manteniendo una importancia por lo menos estratégica o económica en este marco de cambios. Bueno, es cierto que hoy la economía mundial ha cambiado mucho en las últimas décadas y que antes, digamos, los países del G7 eran omnipresentes desde el punto de vista económico, pero hoy en día hay nuevas realidades económicas. Tenemos China, tenemos India, más lejos, y tenemos ese sur global que está llamado en algún momento a coger mucha más importancia. Es verdad que digamos, han ido perdiendo cuota, han ido perdiendo peso económico. Ya antes eran las 7 mayores economías del mundo, hoy en día hay otras economías en medio, como digo, como China, India y otras que van avanzando. Yo creo que vamos a pasar de ese mundo del G7, de alguna manera vamos a pasar a una nueva realidad, que ya estamos en ella, donde hablamos de esos países que forman el G7 junto con otros, digamos, que pueden ser sus aliados, resto de países europeos, otros países occidentales, países de Latinoamérica, que digamos van a estar del lado de las potencias de Estados Unidos y los países occidentales, y otros países liderados por China y Rusia, que van a estar de alguna manera en el otro lado, ¿no? Lo que estamos viendo es esa nueva realidad y cómo los países occidentales están tratando de ganarse aliados a su causa, y en ese sentido hemos visto pues, los países invitados a esta cumbre del G7, Argentina, Brasil, hemos visto también a India, países africanos. De alguna manera yo creo que lo que el G7 está buscando es asegurarse un frente de aliados para afrontar esas nuevas realidades en las cuales China y otros países pues cada vez tienen más importancia. Y lo tenemos a Darío, que amenaza con irse. Es probablemente la conexión bastante complicada con tanta gente ahí en la reunión del G7, pero nos trajo, Juan Carlos, al tema justamente porque en esta cumbre del G7 participan no solamente los 7 países, que antes eran 8, el octavo era Rusia, sino también países de varias partes del mundo. ¿Por qué están invitados, Darío? Así es, en cualquier caso el G7 no es la primera vez que invita a países importantes del mundo, aunque no formen parte de este exclusivo club, como puede ser Brasil o Sudáfrica. En este caso, además, la primera ministra italiana, que ejerce de anfitrión en la cumbre, ha cursado una invitación personal al presidente argentino Javier Milei, que está aquí en el sur de Italia, en Apulia, donde va a mantener una serie de encuentros, aunque no está previsto, eso sí, que mantenga una entrevista privada con Lula. Había una gran expectación, pero parece que esta cita no va a tener lugar. Quería agradecerles a los dos, Darío, algunas dificultades técnicas, pero por suerte pudimos tenerte en todas las respuestas que queríamos. Juan Carlos, también muchas gracias por participar y hasta la próxima. Muchas gracias.